Hola, pues nada, vamos a ir aplicando el teorema de Gauss para calcular el campo eléctrico creado por una esfera hueca cargada. Imaginemos que tenemos aquí una esfera que está hueca, ¿vale? Esto que hay aquí sería el hueco de la esfera. Y nada, y vamos a suponer que esa esfera pues está cargada eléctricamente, cargada uniformemente, está distribuida homogéneamente por toda ella. Y entonces pues lo que nos pide es que calculemos cuánto vale la intensidad del campo eléctrico a una distancia determinada de la esfera. Vamos a suponer que nos piden calcular cuánto vale E, la intensidad de campo ahí, ¿no? En este punto. Bueno, pues nos vamos a valer del teorema de Gauss, ¿vale? Para ello. El teorema de Gauss, para poder aplicarlo, para poder calcular cuánto vale E, lo único que hay que hacer es imaginarnos o imaginarnos una superficie, y esa superficie debe cumplir que en todos los puntos de esa superficie el campo eléctrico pues sea el mismo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, si yo rodeo de esta superficie, o sea, esta esfera hueca, la rodeo de una superficie también esférica y que pase por E, vamos a ver si, y que pase por E, vamos a ver, exactamente, que esté centrada, ¿vale? En la esfera hueca, ahí, está centrada y pasa por el punto. Vemos que en todos los puntos de esta superficie el valor de E es el mismo, o sea que el valor de E aquí es el mismo que aquí, ¿vale? En módulo que es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Sería una intensidad de campo así, esta tendría esa dirección y sentido, aquí pues tendría una dirección y sentido tal como el que estoy representando ahora. En fin, el teorema de Gauss lo que nos dice es que el flujo que atraviesa una superficie, en este caso esta superficie gaussiana, sería la integral a lo largo de esa superficie cerrada de E por d de s, diferencial de s. ¿Vale? Esta es la definición de flujo. Bueno, pues según Gauss, este flujo, el flujo que atraviesa una superficie gaussiana, es igual a 4 pi k por la suma, ¿vale? Este signo de aquí, sigma, significa la suma de todas las cargas que hay dentro, en el interior de esa superficie gaussiana. Bien, bueno, pues vamos a desarrollar este producto escalar que tenemos aquí. Esa integral sería el módulo de E por el módulo de diferencial de S, ¿vale? El diferencial de S sería una superficie elemental, o sea, una superficie infinitamente pequeña, ¿vale? De esa superficie gaussiana que nosotros hemos considerado una esfera. Y bueno, ese diferencial de S no es más que un vector, el vector asociado a esta superficie. Repito, los vectores superficie son siempre perpendiculares a la superficie en cuestión. Entonces un vector perpendicular a esta superficie elemental sería este. O sea que este sería el vector diferencial de S. ¿Vale? Si nos colocamos aquí, el diferencial de S sería este. Vemos que el diferencial de S y la intensidad de campo en cualquier punto de esa esfera, de esa superficie gaussiana, forma un ángulo de 0 grados. Entonces, por definición, el producto escalar sería módulo de E por diferencial de S, por el módulo del diferencial de S, por el coseno del ángulo que forman E y diferencial de S,
como el ángulo es 0 grados, el que forman, ¿vale? Lo acabo de decir, el coseno vale 1, con lo que el flujo sería el módulo de E por diferencial de S. Y eso, según el teorema de Gauss, vale 4 por pi por k por la suma de todas las cargas que hay en el interior de esa superficie gaussiana que coincide con la carga total, ¿vale?, de esa esfera hueca. Bueno, si os dais cuenta, en esa superficie gaussiana hemos dicho que el valor del módulo de E es siempre el mismo. Si es siempre el mismo, lo podemos sacar fuera de la integral. Y se nos queda así, que E por la integral a lo largo de toda la superficie gaussiana del diferencial de S es igual a 4 pi por k por la carga total. Mirad, esto que hay aquí, la integral a lo largo de toda la superficie gaussiana del diferencial de superficie, es la superficie de o el área de esta superficie gaussiana, de esa esfera imaginaria, de esta que hay aquí, ¿vale? ¿Y cuál es la superficie de una esfera? Pues vale 4 pi por r, el radio, siendo r la distancia que hay, la voy a dibujar, desde el centro, ¿vale?, hasta la esfera. Toda esa distancia sería el valor de r, ¿vale? Esto sería r. Pues nada, 4 pi por r al cuadrado, ¿vale? Pues bien, si despejo E, nos sale lo siguiente, sería 4 pi por k por la carga total de la esfera hueca partido por 4 pi por r al cuadrado. Bueno, pues si este 4 con este de aquí se nos va, el pi con este pi también, y al final nos queda que la intensidad de campo a una distancia r del centro de esa esfera hueca cargada es igual a k por la carga total de la esfera hueca partido por r al cuadrado. Esta sería la fórmula con la que yo puedo calcular ese campo eléctrico, ¿vale? Si k la sustituyo por su valor, que es 1 partido por 4 pi, y si nos encontramos en el vacío, por epsilon sub 0, esto lo multiplicamos por la carga total y aquí por r al cuadrado. Bueno, pues aquí tenemos una expresión, o bien esta otra, con la que podemos calcular el campo eléctrico creado por una esfera hueca cargada a una distancia r, ¿vale?, del centro de esa esfera. Bien, eso sería el primer apartado. El segundo apartado de este ejercicio sería calcular cuánto vale la intensidad de campo, cuánto vale E, pero en el interior. Imaginaros que lo que me preguntan es calcular cuánto vale E en ese punto. Bueno, pues hacemos lo mismo. Lo que hacemos es coger una superficie gaussiana y vamos a ver, la superficie gaussiana va a ser esta. Esa superficie, vamos a ver, bien, ahí. Vamos a suponer que nos piden cuánto vale E aquí, o sea, este punto no olvidamos, ¿vale? Y nos centramos en ese punto y nos piden que cuánto vale E ahí, ¿vale?, en ese punto. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido dibujar o imaginarnos esta superficie gaussiana, ¿vale? Ahora tiene un radio, ¿vale?, una distancia, que sería esta distancia que hay aquí, que es r, ¿vale?
y bueno, cumple los requisitos para aplicar el teorema de Gauss. En todos los puntos de esta superficie gaussiana, esta superficie que es una superficie esférica, ¿vale? En todos esos puntos la intensidad de campo tiene el mismo valor. Entonces, según el teorema de Gauss, la integral a lo largo de esa superficie gaussiana de E por diferencial de S es igual a 4pi por K por la suma de todas las cargas que hay en el interior de esa superficie gaussiana. Bien, como esta esfera es hueca, la carga se encontraría en esta zona de aquí, ¿vale? En el interior de la superficie gaussiana no hay nada, ya que esta esfera es hueca. Entonces la carga que hay en el interior de esa superficie gaussiana sería cero, con lo que el flujo, ¿vale? La integral de E por diferencial de S sería cero, ¿vale? E por D de S se puede poner así, como lo hemos puesto antes aquí, ¿vale? Sería E por diferencial de S por el coseno de 0 grados, igual que antes. Bueno, eso sería igual a 0. Como la superficie vale algo, la intensidad de campo E tiene que valer 0, ¿vale? O sea que en cualquier punto del interior de esta superficie, ¿vale? Del interior de esta esfera hueca, la intensidad de campo vale 0. Y luego estaría el tercer caso. Vamos a simplificar esto un poco, lo vamos a limpiar. Lo que vamos a hacer ahora es calcular cuánto vale la intensidad de campo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es calcular cuánto vale la intensidad de campo, por ejemplo, en un punto en el interior de la esfera hueca. Por ejemplo, aquí, en ese punto. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Dibujamos una superficie gaussiana, así, ¿vale? Que pase por ese punto, ¿vale? Tal que así, bueno, vamos a ver. Esto lo vamos a poner un poco más pequeño. Así. Así. Un pelín más grande. Vale. Bien. Bueno. Veis que en todos los puntos, ¿vale? De esa superficie gaussiana, aquí, 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 la intensidad de campo vale, posee el mismo valor. ¿De acuerdo? Bueno, aplicando el principio, el teorema de Gauss, pues tenemos que el flujo sería la integral de E por diferencial de S, ¿vale? Bien, el diferencial de S sería así, ¿vale? Cogemos un trocito pequeño y entonces este sería el vector diferencial de S. Bien, y la intensidad de campo sería un vector tal que así, perpendicular. Entonces vemos que el diferencial de S y E poseen un ángulo de 0 grados. Eso sería módulo de E por módulo de diferencial de S por el coseno de 0, y eso es igual a 4pi por K por la carga que hay en el interior de esa superficie gaussiana, ¿vale? Bueno, pues como la intensidad de campo es constante, la puedo sacar fuera. Y bueno, lo pongo por la integral de d de s es igual, coseno de 0 vale 1, es igual a 4 pi k por la carga que hay en el interior. Por la carga en el interior. El área de la superficie gaussiana, ¿vale? Sería pues 4 pi por esta distancia, por la distancia que hay desde el centro
hasta el punto, ¿vale? Que nos diga, ¿vale? Desde el centro sería el radio de esa superficie gaussiana y que vamos a llamarlo R. Pues por R al cuadrado es igual a 4 pi K por la carga que hay en el interior. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que la carga que hay en el interior de esa superficie gaussiana, pues ¿cuál será? Vamos a ver, suponemos que tenemos una densidad de carga ρ, ¿vale? Esto sería una densidad de carga y viene expresada en coulombio por metro cúbico, ¿vale? Bueno, pues si nos dan la densidad de carga, tendríamos para calcular la carga que hay en el interior, tendríamos que calcular la carga correspondiente a este trozo, ¿vale? Al trozo de esfera hueca que se encuentra en el interior dentro de la superficie gaussiana, esta que hay aquí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo calculamos entonces esa carga? Pues tendríamos que restar al volumen exterior, o sea, el volumen de la superficie gaussiana, ¿vale? Eso lo multiplicaríamos por la densidad de carga y tendríamos que restarle la carga correspondiente, ¿vale? Al hueco. Tendríamos que restárselo al volumen de la superficie del hueco, ¿vale? Eso sería la carga que hay en el interior, ¿vale? De esta superficie gaussiana. Bueno, pues vamos a realizarlo. La carga que hay en el interior sería, sacamos factor común, ¿vale? Rho. Esto se nos va y nos quedaría el volumen de la superficie gaussiana, sería 4/3, el volumen de una esfera, 4/3 de pi por R, esta R que hay aquí, al cubo, menos el volumen de la superficie del hueco, o sea, de esta esfera que hay aquí, ¿vale? Esa esfera que tiene un volumen de también 4/3 de pi por, vamos a suponer que este radio de aquí es R minúscula. R minúscula. Bueno, pues por R al cubo, ¿vale? Y eso tendríamos que multiplicarlo por la densidad de carga. Bueno, esa sería la carga interior, con lo que E, la intensidad de campo, ¿vale? En un punto cualquiera en el interior de esa esfera, pero en el interior entre esta superficie y la superficie del hueco, ¿vale? Pues esa intensidad será 4 por pi por k por la carga en el interior, que sería esto, voy a sacar factor común, 4/3 de pi que multiplica y bueno, y por rho, que multiplicaría a r al cubo menos r minúscula al cubo. Bien, eso sería la carga que hay en el interior. Y ahora tendría que dividir eso entre 4 por pi por r al cuadrado. 4 pi por r mayúscula al cuadrado. Bueno, si despejamos de aquí, 4 pi y 4 pi se nos va. Y esto que hay aquí lo podemos meter dentro del paréntesis y se nos quedaría como 4/3 de pi por rho, pi por k, y ahora sería r al cubo partido por r al cuadrado menos r al cubo partido por r al cuadrado. Bueno, esto de aquí sería r y esto pues lo dejamos así. Entonces la intensidad de campo E sería 4/3
de pi por rho por k, y ahora r menos r minúscula al cubo partido de r al cuadrado. Y nada, esta sería la solución. O sea que hemos calculado, aplicando el teorema de Gauss, hemos calculado cuánto vale la intensidad de campo en el exterior, en el interior hueco y en el interior en la zona maciza, ¿vale? Que sería este último caso. Bueno, venga, hasta luego.